Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al economista Iván Ruiz. Él es analista económico. Vamos a hablar de la crisis energética, el impacto de la economía que generará esta crisis y la reunión de los BRICS. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, aquí con el tema de que nos cortan la luz de 5 a 10 horas diarias. Y ese es un problema realmente bastante grande en el caso de los productos que uno tiene en la refrigeradora, y también hemos tenido que encargar algunos medicamentos que tienen que estar refrigerados y que no pueden descongelarse. Así que eso es lo que estamos viviendo los ecuatorianos en el nuevo país que hemos retrocedido a los años 50, a los años 60, en que yo recuerdo que se iba la luz permanentemente y nos enseñaron a cambiar los fusibles cuando yo era estudiante de escuela y de colegio, porque teníamos problemas siempre de luz y se nos iba la luz y entonces nos enseñaron en la escuela a poder cambiar los fusibles. Ese es el nuevo Ecuador, y si este señor gana la presidencia, pues retrocederemos a la colonia o a la edad de piedra, y eso realmente me asusta. Con esa pequeña introducción, y además me hace usted retroceder en el tiempo a la época en que se discutía y se debatía la reparto de la fortuna de Luis Noboa Naranjo, a quien sí se le dio haber condecorado, y creo que sí recibió alguna condecoración Luis Noboa Naranjo, no así el señor Alvarito Noboa. Es una pena, pero el país ha retrocedido hasta en eso. Se condecoraba a gente que tenía los suficientes méritos en el Ecuador, que habían publicado alguna obra, que habían ganado algún concurso internacional, que habían participado en algún seminario internacional, que habían aportado realmente al país. Pero ahora sí realmente da pena lo que estamos viviendo y lo que se nos viene, estimado Jaime y estimada Carla. Estaba viendo que los indicadores económicos que acabo de mirar en el Banco Central, las cuentas trimestrales, solamente he visto 2 veces a lo largo de mis 50 años, 60 años de vida, pero más o menos 40 años desde que trabajé en el Banco Central, en previsiones macroeconómicas y en cuentas nacionales. En el año 1983 hubo una crisis fuerte por el fenómeno del Niño y una caída del Producto Interno Bruto, y en el año 99 con la crisis financiera. Los indicadores trimestrales realmente son preocupantes y me voy a referir básicamente a 3 indicadores que son claves. El Producto Interno Bruto, y estoy refiriéndome al crecimiento de la economía en el periodo segundo semestre del 2024 con respecto al segundo semestre del 2023. La economía caería en menos 2.2% en el trimestre. El consumo final de los hogares en menos 2.2%, y la formación bruta del capital fijo, que es clave porque tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el gasto en maquinaria, equipo, en construcción y demás, caería en menos 8.2%. Con estos indicadores, realmente el país entra en una fase ya no solo de recesión, sino de depresión económica. Y aquí quiero referirme a que esta crisis es inducida. No es solamente el tema eléctrico, sino todas las medidas económicas que ha adoptado este gobierno desde su inicio en la gestión de gobierno. Primero con la condonación de intereses, que favoreció a los grupos económicos, entre otros a la familia Noboa, y eso es terrible porque el presidente, si quería un poco hacer campaña electoral y quería reelegirse, debió haber dicho: no hay condonación de intereses, nosotros como Grupo Noboa vamos a pagar los 150 millones de dólares que debemos, y el país hubiera tenido otra imagen totalmente diferente al del señor presidente de la República. Es más, con solamente ese gesto, le aseguro que era reelecto Daniel Noboa. Pero la codicia es mucho más grande y el amor al dinero es mucho más aditivo que cualquier droga. Y ese es uno de los problemas más graves de la oligarquía y de los grupos económicos en el Ecuador.
La segunda medida que adopta es ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo, con lo que le encadena al país a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que lo único que han causado en el país es mayor pobreza, desempleo y crisis económica. Si usted ve a lo largo de los 50 años, siempre que interviene el fondo, tenemos una fase recesiva, una crisis prolongada y un incremento de la pobreza en el Ecuador. En tercer lugar, luego viaja a Canadá para negociar a las mineras canadienses y vengan a explotar la minería en el Ecuador. Entonces, toda la gestión, y finalmente firma un convenio con los Estados Unidos para que vengan los militares norteamericanos supuestamente a ayudarnos en la lucha contra la delincuencia. Fíjese usted, ese ha sido el hilo conductor del gobierno y todo eso va en contra del Ecuador y lo que ha hecho es acelerar y agudizar la crisis en el Ecuador en el último año. Y estamos en la situación actual tan crítica. Vea los indicadores. El comercio, estoy hablando del segundo trimestre del 24, el comercio ha caído en menos 4.8, la construcción en menos 17.2, la manufactura en menos 9.7, transporte y almacenamiento menos 4, administración pública menos 1.8, información y comunicación menos 6.4, y así sigo, todo es negativo, y tenemos solamente 5 sectores que han subido. Actividades inmobiliarias apenas de 0.8, pesca y acuicultura 5.5, manufactura de productos alimenticios 1.1, es decir, productos alimenticios me refiero a arroz, café, leche y demás que la gente tiene que consumir necesariamente, pero crece apenas en 1.1%, es decir, que no ha mejorado las condiciones de vida de la población. Explotación de minas y canteras, 1.8, porque sabemos que se firmó, se está sobreexplotando las minas y demás, y quieren convertir a este país en un desierto. Actividades profesionales y técnicas en 8.5%. Todos el resto de ramas del Producto Interno Bruto caen en el segundo trimestre con respecto al año 2023. Pero igualmente sucede con el segundo trimestre del 2024 con respecto al primer trimestre del 2024. Cae la formación bruta en menos 0.6 y el Producto Interno Bruto de menos 1.9. Y casi todas las ramas industriales caen. Comercio menos 4.5, construcción menos 9.0, manufactura menos 5.8, alojamiento y comidas menos 9.9. Esa es la situación real en la que se encuentra la economía ecuatoriana. Y como señalé, solo he visto estos indicadores tan críticos, tan complejos en el año 99 y en el año 1983. Es decir, en 40 años tenemos 3 momentos de crisis, 83, 99 y 2024. Fíjese usted el gobierno del encuentro. El nuevo Ecuador, este es el nuevo Ecuador. Pero bueno, viene arrastrando también del gobierno del encuentro. Economista, usted dentro de la explicación y dentro de los indicadores que nos dio, dijo al principio, esta es una crisis inducida. Ok. Así es. ¿Inducida hacia qué? Y le pregunto hacia qué, porque básicamente los grupos de poder tienen cómo apalear, cómo subsistir o cómo mantenerse, por ejemplo, en una crisis energética, pero no las pymes, los pequeños y medianos empresarios o las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa afectación no vendría a ser directos a ellos, que también son un motor importante de la economía, porque es donde está el circulante, ese circulante de la clase baja, de la clase obrera. Así es, o sea, la situación es según la Cámara de Comercio, las pérdidas que tenemos por racionamiento eléctrico es de $12 millones por hora. Es decir, que si hay un corte de 10 horas, las pérdidas para el país se situarían entre 100 millones y $120 millones diarios.
Y lo que más afecta es a las pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas se van a ver obligadas a despedir personal, van a reducir sus ventas, ¿no? Es muy probable que muchas empresas quiebren y tengan que cerrar. Y eso está pasando en un montón de negocios, de pequeños y medianos negocios. Además tienen que cerrar por el miedo a la delincuencia y por otras razones, porque se les daña la mercadería y toda la cadena logística y toda la cadena en frío se pierde y se daña. Sí, es un problema gravísimo lo que están atravesando las pequeñas y medianas empresas en el país. Y eso significa, si usted tiene una pérdida de 100 a 120 millones de dólares diarios, en 10 días son 1.000 millones, en 30 días son 3.000 millones, en 60 días son 6.000 millones, y eso tiene que ver entre el 3 y el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces usted va a tener un tercer trimestre en que va a haber una nueva caída del Producto Interno Bruto, una nueva caída del consumo, una nueva caída de la inversión. Y en el cuarto trimestre igual. Y anualmente el país probablemente tenga una caída entre -2 y -3% del Producto Interno Bruto, una caída del consumo entre -3 y -4%, y una caída de la inversión entre -8 y -10%. Entonces cualquiera que venga en el próximo gobierno, poder remontar eso va a ser extremadamente difícil. Además, usted sabe que existe un nexo directo entre el consumo de energía y producción de energía y producción económica. Sí, existe una correlación del 99.9%. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo entré al Banco Central y hacía previsiones macroeconómicas y no había mayor información económica, ¿no? Yo calculaba la evolución de la industria y del crecimiento industrial con el consumo de la energía eléctrica de la industria. Y me daba una correlación de 99.9%. Es decir, lo que crecía la energía, crecía la manufactura. Entonces, si usted tiene una tasa de crecimiento de la economía del 3 al 4% anual, la energía tiene que crecer del 3 al 4% anual. Eso significa que el Ecuador va a tener para el 2025 y 2030 hacer cuantiosas inversiones para poder mantener la tasa y ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, es un tema crucial, vital, la producción energética. Mire lo que está pasando en el mundo ahorita, sobre todo en Europa y en Alemania en particular. Alemania compraba el gas y compraba el petróleo a Rusia. Y compraba a precios bastante menores al precio que hoy está comprando a Estados Unidos. Entonces, la economía alemana era el motor de crecimiento de la economía europea, ¿no? Ahorita que ya no tiene el gas ruso ni el petróleo ruso, la economía alemana entra en crisis y está en fase recesiva, han tenido que deslocalizar sus empresas, muchas empresas industriales alemanas se han ido a los Estados Unidos o se están localizando en otros países por el coste de la energía y por la necesidad de la energía. Entonces, un país que quiere realmente crecer, desarrollarse, industrializarse, que mira el futuro, tiene que impulsar la producción energética. Y el Ecuador tenía esa proyección, tenía esas posibilidades, y ahorita lo que nos está sosteniendo son las obras que hizo Rafael Correa, que es Coca-Cola Sinclair. Mire, el día de ayer nomás, Coca-Cola Sinclair produjo 1.100 megavatios, ¿no? Entonces es una locura. Decían que tenía 7.000 fisuras. Entonces, si usted conoce alguna hidroeléctrica, yo conocí Paute, visité Paute, o sea, la hidroeléctrica tiene unos túneles en la roca. Entonces, cuando me hablaban de 7.000 fisuras, yo decía, pero en la roca, ¿cómo es esas fisuras? Entonces era puro cuento. Lo de las fisuras eran del encofrado. Y usted sabe que cuando se asienta cualquier construcción, a veces el encofrado se raja y aparecen unas liñitas por ahí. Entonces, eso es lo que son las fisuras, pero no en la roca, no en la parte estructural. Entonces, fíjese cómo la gente empieza a manejar las cosas con el objetivo de privatizar, con el objetivo de liquidar al Estado. Y es inducido, cuando yo le dije que es inducido, porque el objetivo, no de nuestra oligarquía que no sabe en dónde está, ¿no? Y además que va a ser arrastrada junto con nosotros. Estamos hablando de una oligarquía que tiene un patrimonio entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que no tiene nada que ver con lo que es la élite mundial.
Y cuando yo me refiero a una diferencia abismal entre lo que es la élite mundial y nuestra oligarquía, me refiero que la élite mundial es una élite de hace 300 o 500 años. Pero economista, o sea que la misma oligarquía de este país no va a tener cómo afrontar esta crisis. O sea, va a poder enfrentar la crisis y va a salir de la crisis. Pero la mega crisis mundial, nuestra oligarquía también va a ser arrastrada, porque ellos son igual que cualquiera de nosotros, y por la élite mundial ellos son considerados como personas igual que nosotros. No tienen ninguna, por tener el dinero que tienen, no tienen ninguna prebenda, porque la oligarquía mundial, la élite mundial, son élites que tienen 300 y 500 años de historia. Nuestra oligarquía es reciente, el grupo Noboa no tiene más de 60 años, y otros grupos económicos tampoco. Van a salir de la crisis, pero lo que se nos viene a la economía mundial, que se va a definir en el mes de octubre probablemente, uno, con el gobierno, con las elecciones en los Estados Unidos; dos, con la respuesta que pueda dar Israel a la incursión iraní; y tres, con la reunión de los BRICS, nuestra oligarquía también va a ser arrastrada. Va a ser arrastrada, y tiene que pensar eso. Nuestra oligarquía tampoco tiene futuro en la economía mundial. Ahora, economista, en este momento de crisis, con todo lo que estamos nosotros enfrentando como país, se vienen unas fechas importantes que no son los feriados, las festividades de Navidad y fin de año, que sirven como una proyección para un poco mantener la economía en los siguientes meses, ¿no? Y hablo pues del mercado común, del mercado cotidiano, el mercado circular que tiene el país. Al verse afectado este mercado con los cortes de energía y no haber la oferta y la demanda que se está acostumbrado en estos tiempos, ¿qué va a pasar al inicio de año? Es la pregunta. ¿Qué va a pasar con el presupuesto del Estado? ¿Qué va a pasar al inicio de año? Son un montón de problemas que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Y uno de esos problemas va a ser el problema del déficit fiscal. O sea, usted tiene un déficit fiscal entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. El Fondo Monetario apenas nos ha prestado 4.000 millones de dólares que se desembolsan en los próximos 3 o 4 años. Perdón. Salieron por ahí los perritos, esas cosas que pasan en vivo y en directo, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde, bueno, no hay energía, hay que ponerse en lugares, pues, donde haya luz, luz solar, luz. Y por suerte tenemos luz en este momento en la casa del economista. El próximo año va a ser complejo, o sea, hay un déficit de 5.000 a 10.000 millones de dólares que cualquier gobierno va a tener que cumplir. Tenemos una carta firmada con el Fondo Monetario Internacional en que se prevé desembolsos trimestrales de 300 a 350 millones de dólares. Tenemos un problema de déficit de energía también grave, que se requiere inversiones entre 350 y 500 millones de dólares para poder salir de la crisis. Tiene otros problemas adicionales, porque tenemos que pagar el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, todo eso va a ser bien complejo cualquiera que llegue a la presidencia. Pero ahí las medidas que se debe tomar es más o menos lo que se hizo la vez anterior: se tiene que cobrar impuestos. No tiene que haber condonación de intereses. Los grupos económicos tienen que dejar de evadir los impuestos. Entonces, eso podría incentivar y estimular la reactivación productiva. Tienen que bajar el IVA. Del 15 deben bajar al 12, con el objetivo de bajar los precios, dinamizar la demanda y que la gente pueda comprar bienes y servicios. Tiene que haber un incremento salarial, etcétera. Todas esas medidas son bien diferentes a las que han estado adoptando durante los últimos 7 años. Hay que dar un giro estructural en la economía ecuatoriana. ¿Usted sabe el monto aproximado de la deuda de los grandes empresarios con el Estado en impuestos? Yo calculo que debe estar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. ¿Por qué no pagan ellos? ¿Qué corona tienen? Esa es una pregunta de siempre, porque seguramente va a haber condonación de intereses nuevamente y esperan la condonación de intereses. Entonces, con eso ellos se evitan de pagar, qué sé yo, 50, 60, 70 millones de dólares que ellos les deben estar debiendo por concepto de intereses. Y siguen teniendo esa corona. Pero si usted no paga, les vienen y le rematan su casa y le ponen el coactiva y demás. ¿No puede facturar, pues? Así es.
Entonces, el trato tiene que darse igual, pero no solamente es eso, la concentración de la riqueza, yo he repetido aquí algunas veces, el 1% de la población se lleva el 90% de la riqueza. Usted ve, y es facilito, y a cualquier ecuatoriano puede mirarlo. Entren a la página web del SRI. Miren ustedes los 120 grupos económicos que están ahí y el número de accionistas. Creo que llegan alrededor de 9.000 accionistas. Estos 9.000 accionistas manejan el 60 a 70% del Producto Interno Bruto y estamos hablando ni siquiera del 1% de población, estamos hablando del 0,0001% de la población que tiene concentrada la riqueza en este país. Entonces, si no hay una redistribución de la riqueza, una redistribución del ingreso, y si los grupos económicos no pagan los impuestos, no tenemos ningún futuro. En esa misma página web, en esos mismos grupos económicos, ustedes pueden ver que esos grupos pagan entre el 1.5 y el 2.5 de impuesto a la renta de los ingresos que tienen. Eso no puede ser posible. O sea, ¿qué es lo que es? Entonces, adicionalmente, se hablaba del Grupo Novoa. Yo había pedido aquí que se investigue, por ejemplo, la subfacturación y la sobrefacturación de los grupos económicos y de los principales exportadores e importadores del país. Y eso también lo puede hacer cualquier ecuatoriano. Fíjense en ustedes, vayan ustedes a la empresa, a cualquier empresa exportador, de banano, de café, de cacao, de camarones. Miren ustedes el precio internacional por tonelada métrica de café, cacao y banano. Y vean a qué precio está vendiendo los exportadores de café, cacao y banano, y van a ver una diferencia abismal. Eso es su facturación. Ustedes vean todas las importaciones y vean el precio, eso es sobrefacturación. Y miren ustedes cómo evaden los impuestos, no de ahora, los últimos 40 años. Y eso saben los Estados Unidos, eso sabe el Fondo Monetario, sabe el Banco Mundial, todos. Los grandes exportadores ecuatorianos, el dinero que ellos reciben por la venta del producto que llevan, ¿ese dinero regresa acá al país o una parte solo regresa al país? Una parte, no hay reinversión. Fíjese usted cómo estamos en el país. ¿Y la otra se va a paraísos fiscales? Paraísos fiscales o tienen empresas en el exterior y demás. Porque otra cosa, Jaime, gran parte del comercio exterior es controlado por filiales de empresas transnacionales. Y el comercio es intrafirma, entre filial y matriz. Y en el caso de las importaciones, buena parte está controlado por las empresas transnacionales. Y en el sector industrial y en el comercio y en los servicios está controlado por las empresas transnacionales. Por eso la política implementada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial favorece a esas empresas transnacionales. Y muchas de esas empresas son de origen norteamericano. Entonces, obviamente, lo que les interesa es saquear los recursos naturales y los recursos del país. Fíjese, por ejemplo, en mineras. Todas las minerías son filiales de transnacionales. En petróleo, la mayoría son filiales de empresas transnacionales, ¿no? Y así en el sector industrial igual, en tabaco, en bebidas y demás. Entonces, un poco esas mismas empresas no pagan los impuestos cuando deberían pagar. ¿Y qué hay que hacer para evitar todo esto? Bueno, son políticas de Estado, ¿no? O sea, el SDI tiene que cobrar, el IES tiene que cobrar, y la gente tiene que pagar, y los grupos de estos tienen que pagar, sino que se vayan. Vienen empresas chinas, pueden venir empresas coreanas. Bueno, por eso es la importancia que tiene ahora la reunión de los BRICS, porque hay que romper esa dependencia que tenemos, sobre todo con empresas norteamericanas y empresas europeas y canadienses. Y empresas japonesas. Sí, hay que entrar a un nuevo orden económico internacional. Economista, empecemos con este tema de los BRICS, describiéndonos un poco qué es los BRICS. Bueno, los BRICS son los países, digamos las siglas, significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este núcleo de países que son claves, que son cruciales, son los que forman o tratan de formar un nuevo orden económico internacional y romper con la hegemonía del dólar norteamericano, que como usted conoce desde Bretton Woods en 1944, ha manejado la economía mundial. Entonces, este grupo que se empieza a reunir, sobre todo liderado por China, por Rusia,
por la India, empiezan a manejar un nuevo orden económico, es decir, salirse de la esfera hegemónica del dólar norteamericano y de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que han atado a los países y han sometido a los países a una dependencia económica de la élite globalista. Entonces, este grupo de países que se va a reunir, en principio fueron estos 5 países, ahora son 10 países, y hay otros 33 países que quieren ingresar a los BRICS. Y en este momento, los 10 países que forman los BRICS ya son más importantes que el G7, donde está Estados Unidos, está la Unión Europea, está Japón, está Australia, entre otros. Inglaterra, todo lo que tiene que ver el mundo anglosajón, el mundo occidental. Pero la gente empieza a romper la dependencia de la hegemonía del dólar norteamericano y de las instituciones creadas en 1944 en Bretton Woods como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Occidente, si usted quiere acceder a un préstamo porque su economía tiene problemas, el Fondo Monetario Internacional dice, claro, yo le presto, le doy un préstamo stand-by, pero usted tiene que cumplir estos condicionamientos para que nosotros le podamos prestar el dinero. Y esos condicionamientos lo que han hecho es incrementar la deuda, empobrecer nuestras economías y no permitir nuestro desarrollo económico. ¿Qué es lo que dice ahora los BRICS? Vamos a romper esa hegemonía, vamos a ver otro tipo de instituciones que sean alternativas al Fondo Monetario, al Banco Mundial e inclusive a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas también tienen que reconfigurarse y ser realmente una nación, Naciones Unidas que represente los intereses de todos los países. Entonces estamos en un punto de inflexión, Jaime, crucial, importantísimo. Yo diría que la reunión que va a haber en Kazán, el 22 y 24 de este mes en Kazán, de los BRICS, es extremadamente importante porque es un punto de inflexión. Es similar a la reunión que se dio en 1944 con la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces, vamos a tener otra alternativa. Y después de lo que hemos visto, los acontecimientos en que si usted no cumple lo que dice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, simplemente vienen las medidas económicas para someter a los países o se roban sus depósitos en el exterior, pero no a cualquier país. Recuerda que los rusos tenían alrededor de 300.000 millones de dólares depositados en Occidente. Recuerda usted que los venezolanos tenían depositados su oro en Inglaterra, ya no les devuelven. Entonces, después de eso, los países ya no quieren saber nada ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de los organismos creados en Bretton Woods y liderados por los Estados Unidos. Entonces, va a haber una nueva alternativa, una nueva reconfiguración de la economía mundial y salir un poco de la esfera del dólar. Como yo le había dicho alguna vez, para los Estados Unidos han tenido el almuerzo gratis durante 80 años, porque tienen la potestad de emisión monetaria hacia el infinito. Entonces, ahorita con esta nueva alternativa que se presenta en el mundo, el país tiene que reconsiderar y repensar cuál va a ser su política exterior en el mediano y en el largo plazo. Pero si estamos como estamos con el actual presidente, el Ecuador, estimado Jaime, no tiene ningún futuro. El Ecuador del encuentro y el nuevo Ecuador nos va a hacer retroceder a la edad de piedra si llega a la presidencia. Créame que va a ser así y va a ser el caos, como el que ya estamos viviendo los ecuatorianos día a día, sin luz. Se nos corta el agua porque normalmente tenemos nosotros cisterna y si no hay luz no tenemos tampoco agua. Las telecomunicaciones. No funcionan las telecomunicaciones, el internet, no funciona el teléfono. Nada, no funciona nada. Se le dañan los víveres y demás, pero eso es una partecita de todo lo que se nos viene. Quieren entrar a privatizar el petróleo, la refinería de petróleo, la seguridad social, las carreteras. Quieren llevarse el país. Eso es todo, pero no de ahora, siempre han querido hacerlo. ¿Recuerda usted la Trole 1 y la Trole 2 en el año 2003? Si esto no es nuevo.
Y fíjese, los países que han hecho eso, ¿cómo se encuentran? Solo 2 países van a tener una caída del Producto Interno Bruto en América Latina, Argentina y Ecuador. ¿Usted se acuerda del CONAN también? Claro, el Consejo Nacional de Modernización. Y recuerdo, no si ahí estuvo el cuñado de Alvarito, pues dirigiendo el CONAN en la época de Bucarán, me parece, o en la época de Sixto. En la época de Bucarán, Alvarito Noboa fue presidente de la Junta Monetaria, si no me equivoco. Sí. Pero, Entonces, pero Omar Quintana ocupó ese cargo, me parece, en el gobierno de Sixto. En el 2006 ya estaba de vicepresidente Alberto Gajic. Claro, Alberto Gajic, Omar Quintana fue el presidente del CONAN. Destruyó el Ecuador, destruyó el CONADE, destruyó ¿Cómo nos CEPCA. da ahora clases de cómo hay que manejar la economía el ex vicepresidente Gajic? Bueno, hay gente que tiene, como diría mi abuela, tiene horchata en vez de sangre. Sí, realmente un terrorista económico. Destruyó Inesel, destruyó el CONADE, destruyó CEPCA, destruyó FONAPRE, destruyó CENDES. Sí, en menos de 6 meses desinstitucionalizó y pretendió destruir el Ecuador. Es importantísimo que el nuevo gobierno dé un giro radical, porque si no, créame, no tenemos futuro. Y yo realmente estaba pensando en que si esto no mejora, uno tiene que empezar a salir del país. El día de ayer hablaba con mi hija. Casi que en todas las familias piensan así, ¿eh? Mi hija se fue a determinado país y dijo, papi, yo no regreso al Ecuador, me da miedo, me da terror y las cosas no veo que vayan a mejorar por ningún lado. Entonces yo ayer me dio realmente profunda tristeza, porque también yo soy hijo de migrante. Mi mamá migró a los Estados Unidos justo en la crisis del año 69, 70, y mi hermano después migró también a los Estados Unidos en la crisis del año 81, 83, y mi hija también, viendo esto, dijo, papi, me voy, y se fue hace un año. Dijo, el Ecuador realmente no tiene ningún futuro. Y bueno, y uno también... Pero economista, y cuando escuchamos al presidente de la República, al señor Daniel Noboa, hablar de que el país casi que es una maravilla, que todo está funcionando, que la seguridad, que él se juega la vida por todo, ¿qué nos da a entender él allí? Bueno, para él es una maravilla y para el 1%. Porque fíjese, cada vez ganan más, cada vez se concentra más la riqueza y el ingreso. Y además el señor presidente parece que se informa en TikTok y está en las redes sociales, en Twitter, en TikTok, y está en el mundanal ruido, o sea, vive en una fantasía. O sea, él está en una campana de cristal y no ve más allá, y nunca ha visto más allá, porque no conoce, no sabe. Pero hay que decir algo también, economista, que les funciona la campaña de mentiras que tienen ellos. Pero siempre yo constaté ayer en algunos sectores de Guayaquil que a las 11:30 va a salir un video, se los recomiendo, donde yo hice un sondeo a varias personas de cómo está esta crisis energética y qué piensa la gente. Mucha gente está indignada, ¿no? Pero algunos le dan la razón que tiene poco tiempo y que no es la culpa del presidente de la República. Pero él pudo evitar esta crisis. Ya hemos hablado con expertos en temas energéticos y nos han dicho que pudieron evitar esta crisis si arreglaban las termoeléctricas. Pero hay gente que le cree las mentiras, todos los días mienten, pues. Pero claro, usted recuerda a Goebbels que decía que una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en verdad. Si en los años 30, en la Alemania nazi, pudieron llegar a la presidencia Hitler, fíjese ahora con todo el desarrollo de los medios que tienen, cómo nos están bombardeando permanentemente nuestro cerebro. Y además con todos los medios que tienen, y la gente que vive el día a día y vive desesperada, y sobre todo un estrato medio acomodado, que siempre está bien porque recibe determinadas prebendas y privilegios, que también se beneficia de ello, ¿no? Estamos hablando del 1% que se lleva el 90% de la riqueza, pero hay un 5 o 10% que sirve a ese 1% que también recibe migajas.
Entonces, ese núcleo es, digamos, la base social dura de apoyo de los gobiernos de derecha y de las dictaduras fascistas. Pero el pueblo realmente está viviendo un drama en el día a día, y un drama no solamente en la economía, sino un drama social bastante complicado por la seguridad y por el miedo. O sea, porque quieren inmovilizar a la población a través del miedo, y eso es lo que están haciendo. Recuerda que alguna vez hablamos del nuevo mapa del Pentágono. Recuerda cuando yo recomendé que lean el texto de Tomás Barnes del nuevo mapa del Pentágono y cuál era la estrategia militar para América Latina y para países como el Ecuador. Es precisamente entrar a generar el caos, a generar una desestructura del Estado-Nación y convertirlos en Estado fallido. A eso estamos yendo. Entonces, vamos de a poco, y mientras los gobiernos de derecha sigan firmando acuerdos con los Estados Unidos, sigan firmando cartas de intención con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, sigan permitiendo que vengan las empresas mineras a destruir nuestras tierras, no tenemos ningún futuro, porque esa gente ve solamente para su beneficio y no ve nada más y no les interesa nada más. Entonces, finalmente, economista, si usted pudiera calificar este gobierno, ¿cómo lo calificaría? Bueno, la palabra durísima es traición a la patria. Eso es lo que ha hecho. Yo le calificaría de traidor a la patria. Es una traición lo que están haciendo, no solo con la política económica, los acuerdos firmados con los Estados Unidos, los acuerdos firmados en Canadá en la parte minera, ¿no? Las políticas de ajuste que están siguiendo en el Ecuador, la mala fe en la cuestión hidroeléctrica. Eso para mí se llama traición a la patria, traición al país. Pueden decirme lo que quieran, pero una persona que ama a su patria, que ama a su país, que ama a su gente, no maneja un país de esa manera. No tiene un odio terrible al anterior gobierno. Recoge lo mejor del anterior gobierno y continúa. Claro. E impulsa hacia adelante. Y solo de eso se pasa, se pasa hablando el presidente. Cada que habla solamente le tira bronca a sus opositores, acusándolos de delincuentes, narcos y todo, ¿no? Es un problema de formación. Mire, yo no sé con tanto dinero el nivel de formación que ha tenido, de capacitación, pero hay una palabra que yo recuerdo: lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces, realmente usted pudo haber accedido a las mejores universidades, tener todo el dinero del mundo, pero la cultura y el conocimiento, estimado Jaime, requiere de un esfuerzo personal. No es algo que le puedan inyectar, no es algo que le puedan dar así nomás. Usted tiene que hacer el esfuerzo de estudiar, el esfuerzo de prepararse, el esfuerzo de leer. Puede estar en las mejores universidades del mundo, pero la cultura, el conocimiento, la inteligencia tiene necesariamente una cuota de sacrificio y un esfuerzo. El dinero no compra eso, no compra. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero lo otro es que el dinero es adictivo, el dinero es una droga, el amor al dinero es peor que el fentanilo, es peor que la coca. Usted ama el dinero. Recuerde la leyenda del rey Midas, que quería que todo pueda transformarse en oro, y después todo lo que comía se convertía en oro, y ya no se alimentaba y se muere por inanición. Ese cuento del rey Midas es lo que puede tener nuestra oligarquía. Después ya no van a poder comer. Porque ¿el presidente también? Él tiene yo creo que tiene ese problema, esa adicción al dinero. Y eso sí es complicado. Al dinero y al poder. Porque eso es un pecado capital. Muchísimas gracias. El presidente tiene algunos pecados capitales. Recuerde que son 7. Vea cuántos de los 7 tiene nuestro señor presidente. Avaricia. Gracias, economista. Avaricia, Gracias sin duda alguna, también, y la preparación, sin duda alguna, sí es importante, pero bueno, quien no ha vivido de cerca el dolor, el sufrimiento y la necesidad, poco puede hablar o poco. Gracias, puede hacer. economista.
Gracias a ustedes, muy gentiles por su paciencia. El economista Iván Ruiz, analista económico, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.